que tu amor cual ancla firme una a ti mi corazón. Vamos, mis hermanos, a continuar en el mensaje a la quinta iglesia de las 7 iglesias que vemos en el Apocalipsis, y esta es la iglesia de Sardis. Y vamos a ver, como he titulado, apariencia de vida. Parecían estar vivos, pero el Señor les va a decir que están muertos. Así que esto es una declaración severa. Vamos a orar. Vamos a estar ubicados en nuestro texto, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Estemos ahí ubicados y atentos a la proclamación de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Ayúdame a mí a predicarlo, Señor, con denuedo, con el rigor, con el carácter, con lo que se necesita, Señor, para predicar un texto que tiene un tinte de nota severa, pero también al mismo tiempo con un tinte de esperanza. Así que ayúdame, Señor, a ser sabio en la proclamación de tu palabra, y que estas dos verdades congruentes puedan hoy exponerse de una manera clara, contundente y precisa para la gloria de tu nombre. Y ayúdanos, Señor, al mismo tiempo a hacer una audiencia fiel, una audiencia que atiende, Señor, tu palabra, atiende la advertencia, que tiene oídos para oír lo que tú hablas a la iglesia. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Un obituario, no sé si todos saben o están familiarizados con lo que es un obituario, pero un obituario más o menos algo así como un informe periodístico o un aviso que indica que una persona ha muerto, indica algo alusivo a esa persona que ha muerto y presenta dentro de eso quizás alguna posible hazaña, algunos posibles logros, algunos posibles éxitos que haya tenido esa persona. ¿Qué logró o qué obtuvo esa persona en vida? En un obituario se indica. Si nosotros, un periódico, escribiera acerca de nosotros nuestro obituario, ¿qué diría hasta este día? ¿Qué diría de nosotros? ¿Cuál sería la información que se diría acerca de nosotros? Mis hermanos, hubo un hombre que le pasó, estando vivo, leyó el obituario de su muerte. Estando vivo, un día compra el periódico y lo lee, y al leerlo se decía que él había muerto en primer lugar, pero se le llamó de una manera que ninguno de nosotros seguramente quisiera ser llamado. Se le llamó el mercader de la muerte. La razón de haber sido llamado de esa manera es porque este hombre hizo un gran negocio con la dinamita. Estoy hablando de Alfred Nobel. Y este hombre hizo un negocio con la dinamita que se utilizaba para abrir huecos. Cuando antes no se podía construir, se utilizaba la dinamita para ayudaba mucho a evitar pues tener que estar haciendo las labores de meta de construcción, de tener que excavar, de tener que hacer huecos, de tener que hacer túneles. La dinamita ayudaba mucho a quitar ese tipo de obstáculos para ciertas construcciones. Ahora el problema fue que la dinamita empezó a utilizarse para la guerra y muchos hombres empezaron a morir por causa de esto. De manera que este periódico francés confunde la muerte de su hermano, que era quien había muerto realmente, lo confunde con este y dice: murió Alfred, el mercader de la muerte. Cuando este hombre lee eso, él dice: yo no quiero ser recordado por la historia humana de esta manera. ¡Qué terrible! Voy a hacer quedar en la historia humana de esta forma. Así que lo que él hace es inventarse unos premios que llevan su nombre o su apellido, lo que ustedes conocen, los premios Nobel o los premios Nobel, y en los cuales se premia precisamente los grandes logros y hazañas que hace personas de la humanidad en áreas como la ciencia, creo que la matemática, la economía, la paz y cosas por el estilo. Así que este hombre en vida se da cuenta de algo, que ante la posible o la supuesta muerte de él, descubre que su nombre realmente no era el nombre que él pensaba que él tenía. Una persona que había hecho algo por la humanidad y hace lo posible por cambiarlo. Cuando este hombre supo que sería recordado por su estela de muerte, quiso entonces cambiar su legado. Mis hermanos, si en lugar de un periódico es Jesús quien te envía una carta y en ella dice que tus obras son muerte, pregunto,
¿eso te haría cambiar de parecer? ¿Eso te haría cambiar tu forma de andar? Si en lugar de ser el periódico francés que escribió esto de este inventor o de este hombre poderoso, fuese el Señor mismo quien escribe y dice, tus obras son muerte, ¿no eres llamado a cambiar entonces tus obras? Mis hermanos, esto es lo que nos muestra este pasaje. Un llamado a cambiar las obras, porque piensa que tiene nombre de vivo la iglesia, pero tiene nombre de muerto. Así que vamos a leer nuestro pasaje y observemos lo que el Señor tiene que decirle a la iglesia de Sardis y cómo esto tiene también mucho que decirnos a nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Eso espera el Señor que suceda. Encontramos en nuestro texto, mis hermanos, que el Señor le habla a esta iglesia ubicada en esta ciudad llamada Sardis. Recuerden, ya estamos completando el semicírculo que hemos visto. Recuerden, un mensajero, como si saliera un mensajero de Patmos, empieza por Éfeso, continúa haciendo todo el recorrido y ya está dando la vuelta, ya está en el recorrido de regreso, como si llegara otra vez a una ciudad portuaria para devolverse o para ir hacia la isla de Patmos, de donde salió el mensajero. Así que estamos aquí en la iglesia de Sardis y se nos dice acerca de ella que piensa que está viva, es una iglesia radiante, es una iglesia vibrante. Todo el mundo dice, esta gente tremenda. Pero el Señor dice, ¿qué tienes que mostrarme? Estás muerta. Ahora, mis hermanos, esto se parecía mucho quizás, y es como a manera ilustrativa esto. Esta ciudad tenía una fortaleza inexpugnable a sus ojos. Ellos tenían una fama de que estaban ubicados en un acantilado, de manera que sus enemigos no podían venir a hacerles daño, porque estaban ubicados en la cima de una especie de meseta y tenían un gran acantilado para poder acercarse a ella, tenían que llegarlo. De manera que era una ciudad que se podía ver de lejos su grandeza porque estaba ubicada arriba, pero a no ser que fuera por la entrada principal, tú no podías acercarte a ella, de manera que asediarla era muy difícil y eso hacía de que alguien pudiera llenarse de orgullo. El problema es que esta ciudad inexpugnable fue penetrada 2 veces en la historia antes de mencionarlo aquí el Señor. Ella, pensando que nunca podía ser penetrada, lo fue. Esa fortaleza inexpugnable no lo fue. Ahora, a lo mismo que todas las demás ciudades, tiene problemas con la inmoralidad, problemas con el paganismo, con adorar a otros dioses paganos y demás, y la iglesia está en medio de ello. Pero la iglesia, se nos dice en el texto, tenía fama de estar viva, de ser una iglesia en la cual se veía que estaba muy involucrada con algo dentro de la misma ciudad, pero lo que hacía no tenía nada que ver con el Señor. Aquí lo que estamos observando, mis hermanos, es una iglesia que está en el corazón de una ciudad, una iglesia que parece tener allí de toda la ciudad, pues todo el mundo dice, óyeme, es la iglesia, esa iglesia es la iglesia donde quizás es conocida como como decirlo, como de las grandes celebridades de esa ciudad. Sí, forma parte de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. Pero para el Señor no formaba parte. Estaba muerta delante de Él. Hermanos, Alfred Nobel buscaba cambiar su nombre. Lo movió el no querer ser reconocido como un generador de muerte. Y yo te pregunto, ¿qué fama te mueve más hoy a ti tener? Porque esta iglesia que estamos viendo aquí tenía fama de estar viva. Y la fama no se la da Dios. La fama era ante el mundo. Los demás dicen que tú estás viva. ¿Con qué fama quieres quedarte?
con la fama que tú dices tener y no tienes delante de mí, o quieres tener el nombre. Ese asunto de tener fama o de tener nombre dice que tengas el nombre de Dios, que sea conocida por Dios. ¿Cuál fama anhelas tener? Yo te lo pregunto a ti. ¿Qué fama te mueve más hoy tener? ¿Por qué tú esperas ser reconocido, mi hermano? Todos los días es posible que tú y yo nos levantamos con la intención de ser conocidos por algo, de ser conocidos por alguien, de tener un reconocimiento. Y aquí el Señor dice que hay un reconocimiento que es el que deberíamos perseguir. Y es el que debería perseguir esta iglesia y de hecho toda iglesia. Porque mis hermanos, aquí está el gran peligro. Si nosotros vivimos para impresionar al mundo, puede ser que hagamos todo y hagamos un gran nombre ante nuestra sociedad y que demos la impresión de que estamos vivos, pero delante del Señor no será así. Si nuestra motivación como iglesia es ser atractivos al mundo, nosotros tendremos un nombre en el mundo, téngalo por seguro, pero muy probable delante del Señor no, porque ¿qué comunión tiene Dios y el mundo? Eso está en la Escritura. No quiere decir esto que vivimos enclaustrados y ahora vamos a cerrar las puertas de este lugar y decir, aquí están los cristianos que no se juntan con esa chusma. No. Nosotros estamos en el mundo, lo que es que no somos del mundo. No nos entregamos a los placeres que se entrega el mundo, pero vivimos para la gloria del Señor. Y deberíamos entonces buscar que el nombre por el que seamos conocidos es el nombre de Cristo. Y no porque seamos la iglesia, qué sé yo, de los que no hacen tanta bulla. O la iglesia de los que leemos la Biblia. Queremos ser conocidos en la iglesia de Cristo. Ese es nuestro nombre. Eso es lo que nos hace llamar cristianos. Así que mi hermano, yo te invito a que consideres la idea central de mi pasaje del día de hoy como lo que nos mueve nuestro entendimiento de nuestro texto de hoy. No aparentes tener vida ante el mundo. Que tu vida sea reconocida por el Señor. Que si has de tener vida es porque Él dice, tú estás vivo. Te toca el pulso y lo tienes. Y no porque ante el mundo parezca. Ante el mundo parezcamos, hermanos. Nosotros podríamos incluso ser la gente más extrovertida y permítame esta expresión, los más bacanes del mundo. Yo siempre estoy ahí, tú sabes, como costeño, como caribeño, o como cristiano feliz, que la gente sepa que yo estoy feliz, hermano. Nosotros podemos dar apariencia de felices y no experimentar el gozo de Cristo. Fíjense qué interesante. Y lo mismo con todas las demás cosas. Podemos dar apariencia de vida y estar muerto. Esta aseveración es severa, esta declaración es severa. Esa declaración de Cristo es severa. Por eso invito, hermano, consideremos, no aparentemos tener vida ante el mundo, sino que nuestra vida sea reconocida por el Señor. Así que entonces, vayamos a nuestro primer apunte de nuestro texto, y es lo que tiene que ver con la revelación de Cristo. Revelación de Cristo. El versículo 1, la parte intermedia del versículo dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él aquí se presenta como aquel que tiene 7 espíritus, 7 estrellas. Ya hemos hablado acerca de ello, pero no se preocupe, lo vamos otra vez a examinar el día de hoy. Esta es la presentación aquí particular de Cristo. Se presenta a esta iglesia y le dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. En la Biblia, mis hermanos, se nos presenta un hombre que tenía un nombre muy famoso, un hombre llamado Nicodemo. Y los que han leído esa historia en Juan 3 recordarán que nos dice claramente el texto que era un hombre de gran reputación, era un hombre muy conocido. O sea que ese hombre tenía un nombre. Y ese hombre que se acerca a Jesús con un gran nombre y viene a él de noche, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Ven acá, tú sabes el nombre que yo tengo. Sabes todo lo que yo he cultivado tantos años, todo lo que yo he llegado a hacer. Y me dice que yo tengo que morir a eso, porque el nacer de nuevo no está simplemente en el hecho de una nueva criatura, sino que él tiene que morir a lo que él ya se ha convertido. Él es un doctor en todo lo que tiene que ver con la ley. El Señor le está diciendo, no, ahora viene un nuevo pacto. Ahora las personas es en el espíritu que tienen que nacer para que sean ahora del Señor. Así que él tiene que morir a todo lo que a lo que lo ha hecho él convertirse en una persona de gran nombre. Y él tiene que morir a eso para que sea Cristo el Señor de su vida.
Mis hermanos, y en ese momento cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, le dice que esa obra de ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu del Señor. Bueno, Jesús aquí se está presentando como aquel que tiene los 7 espíritus, que es una manera de decir la perfección del Espíritu de Dios. Recordemos que eso lo vimos hace unas semanas atrás cuando hablamos de este aspecto de los 7 espíritus, era mostrarnos el mismo Espíritu Santo de Dios en toda su perfección. Él es quien escudriña, Él es quien conoce, Él es quien da vida. La fama de esta iglesia la tiene, mis hermanos, entonces, ignorando al Espíritu Santo. Era una iglesia viva en apariencia, pero muerta porque el Santo Espíritu de Dios no obraba en ese lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, alguno dirá, viste, esa iglesia muerta, frías, donde no pasa nada, donde todo pasa ahí, la gente sentadita en un lugar y no hace nada. Mis hermanos, yo no sé por qué a veces ignoramos que este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y exponer este libro es exponer la inspiración del Espíritu Santo. Y vivir conforme a este libro es vivir lo que quiere que vivas el Espíritu Santo. De manera que tú no tienes que hacer mucho ruido. Tú tienes que ser fiel a lo que dijo el Espíritu Santo ya, lo que nos reveló. No tener que ponernos a inventar nada. Siempre utilizo que la creatividad se da para poner videobin y para poner cosas. Con la creatividad en la palabra del Señor no tenemos que inventarnos nada. Él ya lo dijo. Él ya lo informa, ya lo enseña. Por eso Él se presenta aquí como este que tiene los 7 espíritus. Es el Espíritu Santo quien puede dar vida. Y tú no lo tienes. En ustedes no está obrando. O por lo menos en algunos que estaban allí como muertos y decían estar vivos. El Espíritu de Dios no estaba en medio de ellos. La fama, hermanos, escuche esto. La fama puede mantener las luces de la iglesia encendidas. Pero solo el Espíritu Santo puede mantener el corazón latiendo. La fama nos puede dar a nosotros grandes personalidades en nuestra comunidad. La fama no quiere decir que si llega algún famoso de Sincelejo aquí entre nosotros a congregarse, no quiere decir que sea porque estemos fallando algo. Pero lo que quiero decir es que la fama puede poner el foco sobre nosotros y causar un gran espectáculo que hagamos. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede mantener el corazón latiendo porque Él es el que da vida y el que sostiene a su iglesia. Para que ella sea iglesia. Él es el que la guía a toda verdad. Él es el que la sostiene. El libro de los Hechos no se llama el libro de los Hechos simplemente los hechos de una persona que anduvo sola. No, son los hechos de que el Espíritu Santo tocó a cada una de esas personas y la utilizó para hacer sus obras. Y eso es lo que tenemos que tener como iglesia. Él es el que nos muestra aquí que es a través de Él y Él poseyendo el Espíritu quien le dice a estos, tienes que nacer porque estás muerta. Y el nacimiento solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y por si fuera poco, viene y le dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha. ¿Recuerdan ustedes lo que son las estrellas? ¿Qué son? Los ángeles de cada iglesia, que son en este caso los pastores que estamos viendo allí. Así que él está recordando, y yo soy el que tengo al pastor. Porque, hermanos, como vamos a ver más adelante, el pastor es el principal responsable aquí. De hecho, el tono aquí cambia, si usted se da cuenta, cuando nos dice, yo conozco sus obras, que tienes nombre de que vive, pero estás muerto, ponte en vela. En esta carta el sentido se utiliza mucho en sentido plural y utilizando el género masculino, en el sentido de cómo se está refiriendo, mientras que en las demás siempre estuvo hablando en sentido femenino, hablándole a la iglesia. No quiere decir que aquí no está hablando a la iglesia, sino que aquí más que nunca está involucrando al pastor de la iglesia. Él le habla al ángel para que haga, pero aquí deja el tono continuamente hablándole al ángel. ¿Por qué? Porque tiene, recordándole, las 7 estrellas, la tengo en mi mano. Yo soy por quien tú existes como pastor. Separado de mí no puedes hacer nada. Vas a rendirme cuenta a mí, por eso te llamo a que seas fiel. Son los pastores los principales responsables ante el Señor de la fidelidad de la iglesia. Y como pastores, o en este caso yo como pastor, debo preguntarme a quién voy a buscar darle la gloria. ¿Al Señor o a los hermanos de la iglesia por miedo a la iglesia? ¿O a quién vamos a buscar darle la gloria? Si a alguno de ustedes el Señor le ha puesto el anhelo en su corazón, porque dice que el que anhela obispado, buena obra desea, si el Señor ha puesto ese anhelo y usted lo tiene, sépalo. Si usted un día debe ser pastor, mi hermano querido, y si algún día te tengo que decir consiervo mío, hermano querido, somos llamados a serle fieles a Cristo, no a ningún otro.
y vivimos y existimos en este llamado ministerial para la gloria de Cristo y no de otro. Y esta iglesia estaba perdiendo ese norte porque su pastor estaba perdiéndolo. Parecía estar vivo, pero tenía la iglesia quizás en muchas otras cosas que parecía estar viva, pero olvidó al Señor que da vida. Olvidó que esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, lo que hace el Espíritu es evidente en la forma como Él llama y Él produce un nuevo nacimiento. Y a veces podemos como pastores, por las razones que sean, y aquí pudiera poner cantidad de ejemplos distintos, podríamos nosotros estar diciendo a la gente que son de Cristo cuando no lo son, porque es el que más da, porque este hermano habla muy bien, porque este hermano está dispuesto a ir a los lugares donde los demás no quieren ir. No, nosotros somos llamados a comunicar, a que guarden y hagan lo que el Señor nos llama a guardar y a ser discípulos de Cristo. Y no simplemente a construir personas que se parezcan a nosotros. No, que se parezcan a Cristo. Y como pastores tenemos que recordarnos eso. Y como iglesia también debemos atender este llamado. Yo como pastor y ustedes como iglesia deberíamos vivir para darle la gloria al Señor. Y no estoy diciendo con esto que es que no lo hagamos. Es simplemente que necesito que tengamos esto como un reto. Porque la Escritura nos está retando a que consideremos esto. A que podamos saber, que pudiéramos aparentar, tener vida ante el mundo y que nuestra vida no sea reconocida por el Señor. Nuestra meta es entonces saber que tenemos vida únicamente y exclusivamente en nuestro Señor. Todo lo que nos mueva ha de ser la gloria del Señor, ha de ser todo para que su nombre sea famoso, no el nuestro. Todo lo hagamos para la gloria del Señor. A nosotros como iglesia nos van a seducir muchas cosas, mis hermanos. Y le voy a poner una hipotética charla con el alcalde de esta ciudad. El día martes estaba con mi hija en el estadio de fútbol y de repente se abre una de las puertas de por allá donde entran los carros y entra una caravana de autos con una seguridad allí, unos policías y todos los demás con fusiles y todo el cuento, y se baja de repente el alcalde de la ciudad. Esto es real, ¿ok? Y se baja el alcalde. Y se baja ahí enseguida y sale el hombre y vaya donde están los muchachos de fútbol y los llama a todos en el centro de la cancha, empieza a hablarle, darle consejo y todo el mundo aplaudiendo. No sé qué aplaudía porque yo estaba sentado en las gradas, porque mi hija estaba entrenando en la parte de atletismo. Y yo dije, de repente cuando estoy así sentado, yo con razón se me hizo extraño que había un montón de gente sentada en las gradas y toda la gente toda bien cambiada. Y yo dije, debe ser que habrá un evento, vamos a ver qué evento era que venía el alcalde. Sale el alcalde y la gente se va después de un rato, como que le dieron una orden y se bajan varios. Y van en convito y se están reuniendo con el hombre, como hablando de algunas cosas. Dije, puede ser líderes comunales, no tengo ni idea qué eran. Pero yo dije, ¿y si voy como ministro del Señor? Este es el hipotético, ¿no? Que estoy diciéndole. Como ministro del Señor y hablarle alguna cosa del Señor. No solamente este alcalde en particular, cualquier alcalde. Él es fiel a su agenda. Este y cualquier alcalde es fiel a su agenda. Si no es de Cristo, él es fiel a su agenda particular, como usted y yo, que si no somos de Cristo, usted va a ser fiel a su agenda. De manera que para que usted pueda ganar, siquiera pellizque algo, nos vemos muchas veces tentados a tener que rendirnos a su agenda y no a la nuestra, que es la de Cristo. Y con hermanos he conversado acerca de este tipo de cosas y es algo real, es algo real. Lo que empieza a veces bien y usted puede ver que de pronto un alcalde, póngale usted, dijo, a los cristianos le vamos a dar estos beneficios. Puede que luego llegue otro y le dice, sí, yo te doy estos beneficios, pero ¿y tú qué me das? ¿Cuántos de aquí van a votar por mí? No estoy diciendo estoy hablando de cualquier administración, ¿ok? Pero simplemente puse este ejemplo porque estuvo allí cerquita, que no había ningún problema, que yo podía acercarme a la mitad de la cancha y preguntarle, hacerle alguna pregunta a ese hombre. Y decirle, oiga, ¿y qué hay para nosotros como iglesia allá? Yo qué sé. Mis hermanos, nosotros, si hacemos este tipo de cosas, podríamos terminar trabajando para agradar a un hombre, cediendo a nuestros principios como cristianos. Podríamos terminar viviendo para agradar al hombre y no para agradar al Señor. Y si nosotros tuviéramos, imagínense que de repente, en este mismo mundo hipotético, síganme la idea, de repente tuvo una conversación con este alcalde o con cualquier otro y nos dice, me voy a ir allá a esa iglesia y vamos a ir allá. Pero dice, pero es que no me gusta esto. Y si haces esto, vamos a tener contento a la celebridad.
Y por tener contento a la celebridad nos vamos a hacer tremendo nombre, pero probablemente a costillas del nombre de Cristo. Este es un ejemplo muy particular, pero eso no puede pasar con cualquier cosa. Para tener contentos a todo el mundo, nosotros podríamos ceder el tener contentos, si se quiere, o agradar al nombre o a la persona que realmente tenemos que agradar. Así que tenemos que recordar que por encima de ese hombre o de cualquier otro está el Señor nuestro Dios, y solamente a Él debemos nosotros fidelidad. Por tanto, sepamos bien lo que Él nos enseña en su palabra y vivamos conforme a ello, porque Él es el que tiene el poder para diagnosticar a su iglesia, y es lo que hace a continuación. La parte que nos queda del versículo 1 hasta el versículo 2. Vemos el diagnóstico a la iglesia. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Hermanos, los atributos que Jesús aquí muestra acerca de Él están conectados con lo que va a demandar a su iglesia. Yo conozco tus obras, tú dices que vives. Es ella la que tiene el nombre. Es ella la que se proclama que es una iglesia viva. Pero el Señor le dice, no es así, estás muerta. Nada rescatable, mis hermanos, Jesús menciona en su diagnóstico. Esto es lo increíble. Cuando Jesús le dice que yo conozco tus obras, ya hemos visto que en todas las iglesias Jesús menciona al menos algo bueno. Pero en esta iglesia, y la última, que es la Odisea, el Señor no le muestra nada bueno hay en esa iglesia. Es decir, el señalar que está muerta es suficiente declaración para no indicar que tiene fama de ninguna otra cosa. Que luego va a decir que hay algunos fieles, pero cuando le dice que conoce las obras de la iglesia, le señala en sentido general, estás muerta, tienes una fama, tienes un nombre de que vives, pero es simplemente tu epitafio, es simplemente lo que está puesto allí en tu sepultura. Eso es lo que tú tienes, un sepulcro con tu nombre. No tienes ninguna otra cosa. Parece que vives, pero realmente estás muerto. Por tanto, el Señor le invita a algo. Ponte en vela, despiértate. Estás como dormida, como muerta. No veo tus obras, estas están incompletas delante de Dios. Lo que haces no alcanza, no es suficiente, pero no es porque están haciendo algo bueno y no le está suficiente. No, es simplemente que son muertos. Lo que hacen no lo hacen en el poder del Señor. Lo hacen en sus fundamentos y fuerzas, y por eso el Señor les llama a hacerlo. No sé cuántos de los aquí presentes practican algún deporte. Algún deporte. Y cuando usted está practicando el deporte, está metido en el deporte, en la práctica del deporte, usted se cree que si es de pelota, usted cree que está descosiendo esa pelota. Usted dice, no, me engancho a uno, rajo aquí, hago otro. Si es de corrida, yo, mejor dicho, me canso, pero yo voy firme. Cuando estamos afuera, viendo a otro equipo X jugar, decimos, ese tipo sí es malo. Óyeme, mira cómo lleva esa bola, eso no corre bien. Cuando nosotros estamos dentro, nosotros sentimos una combinación entre Messi y Cristiano Ronaldo. La zurda de Messi y la derecha de Ronaldo. Y nos hacen un video y usted lo ve y usted dice, qué horror. Y yo que pensaba que jugaba bien. No le estoy diciendo que eso le pasa a todo el mundo, pero a muchos sí. Nuestro nivel es amateur a lo mucho. Ahora Jesús está aquí, hermano, como aquel que tiene el video, como aquel que está afuera viéndolos en la cancha, y está diciendo, no te creas que eres un profesional. Tu nivel no llega ni a amateur. ¿Por qué? Porque estás muerto. Y un muerto no puede meter un gol. Un muerto no puede correr, un muerto no puede andar. Tú sin mí no eres nada. Y tú has sido iglesia sin mí, por eso te estoy diciendo, mira, el Espíritu está aquí y tú estás sin Él. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes tener vida? No aparentes tener vida ante el mundo, que tu vida sea reconocida por el Señor. Mis hermanos, tristemente, y esta es la gran advertencia para nosotros, tristemente estamos viendo eso en iglesias que se hacen llamar iglesias y no lo son. Y no se crea usted, sí, es terrible, yo conozco a algunos, hermano, el problema es que nosotros podemos vivir eso mismo. Y esa es la gran advertencia aquí, que hoy podemos vernos como aquellos que conocen y que consideran al Señor en todo lo que hacen, pero tranquilamente podemos perderlo, porque nosotros nos hagamos un nombre nos lleva a no querer someternos al nombre sobre todo nombre.
Ese es el gran peligro aquí. Al luego parecer que somos una iglesia viva, vibrante, donde el Espíritu de Dios no está, donde el Señor no está haciendo nada. Y esto puede pasarnos por muchas razones. Por un lado, la presión del mundo. El mundo diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Le pongo un ejemplo. Cuando sucedió la pandemia, mucha gente empezó a hacer una transmisión y muchos dijeron, oye, ¿para qué no tenemos que reunir ya? Todo el mundo nos conoce, hagamos estas reuniones virtuales. No tenemos que pagar salón, no tenemos que pagar ningún lugar, hagamos esto. Y muchos dijeron, oye, esto le gusta a la gente, sigamos haciéndolo. De hecho, muchos lo terminaron diciendo fue, óyeme, si tú no tienes iglesia, esta puede ser tu iglesia. No, pero estoy en Singapur. Sí, no importa, esta es tu iglesia. Y el otro en Singapur, bueno, listo, está bien, me conecto nada más virtualmente y ya cumplí. Cambiar porque simplemente el mundo nos pone una presión, podría ser una presión de cualquier tipo, pero también, hermanos, por malos consejos desde dentro de la misma iglesia. Si no nos sostenemos y afirmamos en lo que el Señor dice en su palabra, otro hermano con una buena intención generalmente nos va a decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos tal cosa? Y vamos a decir, está interesante. No está en la palabra, no se ajusta a la escritura, pero vamos a hacerlo. Y así empezamos de poco, mis hermanos, a nosotros acercarnos más al mundo en lugar de afirmarnos en el Señor. Ese es el gran peligro. Porque la presión del mundo y los malos consejos nos pueden empujar a abandonar nuestro compromiso fiel como iglesia, llevarnos a una situación donde no terminemos siendo lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer, donde podamos perder el norte y por tanto lo que nos identifica como iglesia. Y esta es una gran pregunta que consideremos hoy. ¿Por qué nosotros somos iglesia? ¿Por qué somos iglesia? ¿Qué es lo que nos hace que seamos iglesia? ¿Para la gloria de quién existe la iglesia? ¿A quién nosotros queremos agradar como iglesia? Hermanos, somos la asamblea de los redimidos del Señor que existimos para la gloria de Dios. Por eso cantábamos hoy, venid, glorificad a Dios. Nos hemos reunido, hemos venido aquellos que glorifican el nombre del Señor. En todo lo que hagan, ese sea nuestro llamado, nuestro deseo, nuestro propósito. Nosotros como iglesia existimos para esto. Como pastor debo recordarme esto todo el tiempo. La iglesia es de Cristo, solo de Cristo y para Cristo, no para mí. No para mi reino personal, no es para yo estar mostrando, mi iglesia tiene tantas personas, somos una iglesia vibrante. No, es el nombre de Cristo y solo de Cristo. Como pastor debo recordarlo, pero ustedes también como iglesia. ¿Por qué existimos? Porque nosotros muchas veces vemos cosas que nos parecen increíblemente seductoras y atrapantes y decimos, oye, me gustaría eso que tiene tal iglesia. Sí, pero para eso tenemos que, no quiere decir que todas las cosas que a veces vemos sean malas, no estoy diciendo eso, ¿ok? Pero estoy diciendo que hay cosas que pudiéramos anhelar, que para poder tenerlas tendríamos que nosotros desechar algo bueno que tenemos y que el Señor nos dice que permanezcamos en ello. Y al desecharlo, hemos perdido nuestro objetivo. No, mis hermanos, seamos fieles a aquel que nos llama a ser fieles. Atendamos esta advertencia, porque el Señor, mis hermanos, aquí se presenta con un veredicto serio al respecto. Y es lo que nos lleva a nuestro último encabezado. El veredicto a la iglesia, versículos 3 al 5. En las anteriores ocasiones el Señor da un veredicto también, pero siempre con un llamado al arrepentimiento. Y esto es lo increíble. No importa qué tan terrible esté siendo su iglesia, a todas Dios la llama al arrepentimiento. Porque todavía Él no ha regresado. Es lo que nos quiere decir Apocalipsis. Todavía no regreso. Y tú estás terrible andando, pero como yo todavía no regreso, todavía tienes chance de arrepentirte. Y esta iglesia muerta va a tener también esa oportunidad. Miren los versículos 3 al 5 nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos, lo primero que el Señor dice como parte de la solución es, acuérdate. Esa palabra tan sencilla es todo lo que una iglesia debería estar haciendo de manera continua.
Acuérdate, acuérdate, quédate ahí, acuérdate. El acordarse es, esto es lo que yo te he enseñado, acuérdate y no lo olvides. ¿Cuándo? Mañana. Y pasó mañana, otra vez acuérdate. Y el día después de pasó mañana, que no sé cómo se llama, el día después de pasó mañana, ese, acuérdate. Y así todos los días, acuérdate, es decir, todos los días necesitamos recordarnos el Evangelio. Todos los días, porque lo podemos olvidar. Podemos decir, esto no es suficiente. Nosotros somos una iglesia de, no sé, yo he escuchado tantas cosas que a veces cuando trato de acordarme se me vienen todas al mismo tiempo y no capturo ninguna. Pero yo he escuchado, somos la iglesia de la nueva revelación, somos la iglesia que trae la palabra nueva, que trae la palabra fresca, que trae la palabra no sé qué. Las demás iglesias son como periódicos de ayer, tienen cosas antiguas. Nosotros somos la nueva ola, parece la nueva ola del vallenato, pero la nueva ola del evangelio será, no sé. Mis hermanos, acuérdate que tu pastor sea fiel en acordarte siempre lo mismo en cuanto al Señor y su verdad, que te traiga siempre su palabra, que viene fresca porque es viva y eficaz, pero no se nos llamó al nuevo siglo XXI a inventarnos algo nuevo. ¿Qué de malo tiene que su pastor se siente mañana lunes y le diga a cualquiera de las inteligencias artificiales que están ahora y decirle, mira, necesito un sermón para la gente de Sincelejo que tiene estas características, estamos ubicados en un barrio con estas condiciones y este es mi estilo de vida, mira mi estilo de tono de sermones, mira, léete este YouTube y este es el texto que voy a predicar, prepárame un sermón con 3 puntos, estos son los que he utilizado. Alguno dirá, estamos en el siglo XXI, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no hacerlo? Hermanos, la palabra de Dios primeramente traspasa al predicador antes de que éste la pueda exponer. Y eso no se logra leyéndolo, se logra estudiando la Escritura. Se logra afirmándose en lo que el Espíritu Santo revela en su palabra que nos ha dado aquí para que nosotros la podamos extraer y exponer con fidelidad. Y eso es lo que usted necesita. No necesita nadie que invente lo que aquí no está dicho. Necesitamos ser fieles a la verdad. Y eso lo digo hoy. Y estas palabras debo sostenerlas en el tiempo. Y debo ser fiel hasta los días que el Señor me tenga con vida aquí. Debe ser fiel. Y los predicadores que el Señor nos dé en esta iglesia tienen que también ser fieles a la palabra de verdad. Y como iglesia debemos seguir siendo fieles anhelando, Señor, danos a Cristo porque nos morimos. Y si no nos vas a dar a Cristo este predicador, no lo queremos. No queremos a ninguno que no nos presente a aquel que nos ha dado vida y que por medio de su Espíritu opere en nuestros corazones. Anhelemos que el Señor nos recuerde. Por tanto, la solución de Cristo no es simplemente que la iglesia adquiera vida a través de aplicarle unas, ¿cómo se llama esto? La cosa es tal, una desfibrilación ahí, y que se activa otra ahí, con mandarle ese montón de choque eléctrico allí. No. Necesita el Santo Espíritu de Dios que opere otra vez en ellos. Necesita esa obra. Y el Señor lo que le dice es, acuérdate de lo que yo te he enseñado. Acuérdate. Si las iglesias hoy volvieran otra vez a la Escritura y volvieran a ser fieles a ellos y volvieran al libro, estarían vivas en el Señor. Lo que hoy tenemos, mis hermanos, no podemos olvidarlo. El Señor nos invita a mantenerlo. Y quiero apoyarme esto en una cita de un teólogo llamado D.A. Carson. Y él dice que el evangelio puede perderse en una sola generación. Y atento a esto, dice él, la primera generación de una iglesia cree en el evangelio y aplica fielmente todas sus implicaciones a su vida personal, eclesiástica y pública. Lo que hemos hablado, aplicar el evangelio en nuestra vida personal, individualmente, como iglesia, pero también de manera pública en nuestro testimonio. Y eso lo escuchan todo el tiempo que lo estoy diciendo. En una primera generación creemos eso y vivimos esas implicaciones. Pero la segunda generación ya da por sentado en el evangelio. No lo cree, sino que dice, ahí está. Eso es lo que creemos, ya eso lo creemos, ese es el libro, esa es la confesión, eso está ahí ya. Ya, vamos para lo que necesitamos que nos dé acción práctica. No nos dé tanto detalle del evangelio, ya lo sabemos. Pero lo que hace es avanzar y adopta nada más con sus implicaciones, sus acciones prácticas. Dime lo que tengo que hacer. No me des el fundamento de nada. Si eso es lo que hacemos en una segunda generación, la tercera generación, esto es lo que hace. Termina negando el evangelio
y solo acepta sus implicaciones. Vive la moral. Vive simplemente llamándose a portarse bien. No fumes, no tomes, no forniques, no adulteres, no quieras lo del ajeno, no robes, no lo desees. Pura implicación moral, pero no afirmarse en la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, no solamente en esta, sino todas las generaciones que nosotros pudiéramos seguir como iglesia, tenemos que anhelar: no me niegues a Cristo, sígueme predicando el Evangelio. Ese es un gran peligro futuro para nuestros hijos mañana. Ese es un gran peligro a futuro para ellos. Podemos estar nosotros a una sola generación de distancia de convertirnos en un museo de lo que Dios hizo, en lugar de un pueblo que proclama fielmente lo que Él ha hecho, y simplemente quedar como eso. Aquí está. Esta fue una casa donde simplemente se dijo lo que Dios hizo en algún momento, pero ya se lo olvidamos. Ahora nosotros estamos llamados a algo nuevo. Hermanos, esta advertencia es seria, y la digo con esa seriedad para que podamos estar atentos. Anhelemos: Señor, haznos fieles hasta el final. Miren cómo una vez más leo el versículo 3, nos lo dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No tendrás ni idea. A pesar de todo esto, mis hermanos, en esta iglesia había algunos que se habían mantenido fieles. Quizás había un pastor allí muerto, moribundo. El Señor dice en el versículo 4: tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No sé si usted se dio cuenta que de las cosas que más se repiten en esta porción es la palabra nombre. Nombre. Tienes nombre de que vives. Crees que tienes una identidad de que vives, pero tú necesitas que el que te dé el nombre sea Él. Quien te conozca sea Él. Se les llama a todos a vencer arrepintiéndose, y así serán vestidos de blanco. Y esta figura de vestidura blanca la encontramos en el libro del Apocalipsis. A aquellos que vencen con el Señor se presentan delante de Él vestidos de blanco. Es una figura que se utiliza en este libro para mostrar a aquellos que están con el Señor, que pertenecen al Señor, que son el pueblo del Señor. Y también se nos va a mencionar al final del libro el asunto del libro de la vida, donde el Señor tiene escritos el nombre de aquellos que le pertenecen a Él. De modo que aquí está diciéndonos: no te importa si eres famoso en esta tierra, lo que importa es que Él te conozca. Que cuando llegues ante Él te diga: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque aquí en este mundo, hermano, por más que nosotros vivamos experimentaciones de gozo, no será lo mismo que el gozo eterno. Y por eso nos dice: entra en el gozo de tu Señor. Finalmente allí no habrá más llanto ni dolor. El Señor reconocerá su nombre delante de Dios. Es como si nosotros nos acercáramos al gran banquete que nos dice la Escritura. El mismo Apocalipsis nos lo va a presentar y nos dicen: ¿y tú quién eres? Y Jesús dijera: yo le invité, pasa. Él es invitado mío. Es invitado mío. Este nombre no es de acá, este está muerto. A la muerte segunda. Por eso esa frase es muy popular y muy buena tenerla en mente. Quien nace 2 veces muere una sola vez. Has nacido, estás vivo biológicamente, pero si has nacido en Cristo, solamente experimentarás la muerte física, porque la muerte segunda que dice la Escritura, que es el infierno, no la experimentarás. Pero si tú naces solamente una vez, morirás 2 veces. La muerte física y la muerte segunda que dice el Señor es el infierno. Sardi pensaba que estaba en la lista, pero realmente estaba fuera de esa lista. Ellos pensaban que estaban invitados, pero realmente no lo estaba. Una hermana entre nosotros me comentaba: en esta semana hubo un matrimonio en su familia. Y por ejemplo, obviamente entendible, pero quiero ponerme el ejemplo, yo no estaba en esa lista. Imagínense que yo aparezca y diga: es que yo soy el pastor de mi hermana. Yo que no hago aquí, ¿cómo que no me van a aceptar? Y ella me va a decir: lo siento mucho, pero usted es el pastor, pero usted no está en la lista. Para usted no hay comida. Para usted no hay nada de los beneficios que tienen los que están en ese banquete. No importa cómo te creas llamar. Pero yo soy el pastor de la mamá del que se casa. No nos interesa. Usted no está en la lista. Y esta iglesia decía: pero es que yo soy. No interesa.
Yo soy, y quiero voy a poner ejemplo para que no se vayan a una sola iglesia de acá que exista de esa característica, porque no conozco todas. Yo soy la iglesia que tiene el colegio más grande en Sincelejo. Y yo soy la iglesia que tiene la escuela dominical de niños más potente. Y yo soy la iglesia que tiene a todos los políticos de Sincelejo. Yo soy la iglesia, y así todo el mundo podía decir una cuestión. No interesa lo que tengamos. No interesa. Hoy nosotros podemos decir, nosotros somos la iglesia que tiene un local aquí, al lado de los bloques de La Palma. No interesa. No interesa. Interesa que tengamos el nombre de Cristo. Por ese nombre que somos conocidos. Y ese es el que nos hace la invitación. Cristo, por supuesto. Sardis pensaba tenerlo. Y no, estaba fuera. El Señor va a decir bienaventurados. En la otra bienaventuranza que Él menciona en este libro, dice bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Qué dicha es que seamos invitados a esas bodas. Así que mi hermano, no se trata de aparentar tener vida ante el mundo. Se trata de que nuestra vida sea reconocida por el Señor. Así que mi hermano, analiza tus obras. ¿Por quién tú buscas ser reconocido? Muchas veces buscamos ser reconocidos en un nombre en este mundo. El otro día estaba viendo un video, esa historia ya la conté en una ocasión. Y resulta que escribo algo en un video que me estaba viendo y no sabía que tenía un chat, un super chat. No sabía que tenía ganado ese beneficio y escribo en ese grupo y me sale en la pantalla principal del youtuber que estaba viendo su video. Y salió ahí mi nombre y lo que yo le estaba diciendo, pero yo estaba escribiendo en algo que estaba él diciendo y yo le escribí algo, pero no sabía que tenía esa opción y me sale justamente en la pantalla. Y mi hija ve mi nombre y mi mensaje en la pantalla del YouTube, de lo que está viendo el youtuber, y él dice, Ángel, sí, tal cosa. Y ella dice, oh, eres famoso. Y yo dije, no, eso no tiene que ver con eso. Estás ahí. Sí, mi nombre está allí. Y hasta en un video en YouTube que quedó grabado. Sí, está hasta mi caripela, está ahí. Pero hermanos, muchas veces nosotros buscamos eso. Buscamos eso. Yo tengo algunos libros de lo que tengo en la biblioteca que me lo firmó el autor. Uno porque me lo regalaron, otro porque algún hermano lo conoció, me lo trajo, alguno porque conozco a la persona que escribió, como es el caso de Joselo. Pero que nuestro nombre sea conocido por alguien famoso no debe ser nuestro anhelo. Y usted está diciendo eso, pero pastor, yo nunca he pensado eso. Mi hermano, nosotros buscamos muchas veces un renombre aquí, abandonando el nombre de nuestro Cristo. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. La iglesia buscaba tener un nombre fuera del nombre que ya tenía ella por insignia, que era ser de Cristo. Así que lo que está diciendo Cristo es, a ustedes los conocen por todo menos por ser cristianos. Palabras más, palabras menos es eso. Ustedes, todo el mundo tiene fama, wow, los conocen, pero no conocen a Cristo. Si conocieran a Cristo, estarían sufriendo, que ya lo dijo él, lo que le está pasando a los demás, estarían padeciendo tal cosa, pero no les está ocurriendo. Estoy hablando del primer siglo, ¿no? Ahora, mis hermanos, una vez más les pregunto, ¿por qué anhelas ser conocido? ¿Cuál es la fama o el nombre que quieres tener? Como iglesia, ¿cuál es el nombre que nos mueve a nosotros? ¿Como quién queremos tener ese nombre? Quizás has visto iglesias sanas, grandes, y decir, es que queremos ser esa. No nos está moviendo Cristo, nos está moviendo parecernos a esa iglesia. Una vez más, puede parecer una cuestión sutil, pero estamos reemplazando al Señor. Tenemos que ser de Él, que seamos conocidos por ser de Él. Alfred Nobel, mis hermanos, él no quiso tener el nombre que tenía allá encima y lo cambió, pero lo cambió con su propia fuerza y su propio anhelo y deseo. Ahora, mis hermanos, que Jesús nos conozca debe ser nuestro anhelo. Miren el versículo 6 cómo nos dice y nos recuerda, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, atendamos este llamado a serle fieles a Cristo y solamente a Cristo. Hoy tenemos nosotros aquí dos audiencias que tienen que tener sus oídos dispuestos a oír lo que el Señor dice. Aquí en este lugar hay dos audiencias. Y yo espero que seas cualquiera que sea de ella, tú puedas atender este llamado. Primero quiero hablarte a ti, mi amigo, que no conoces a Cristo. Tú has buscado hacerte un nombre lejos de Cristo. Y yo te voy a decir algo, es importante tener una buena reputación, eso es otra cosa.
Es importante que si tú eres una persona que instala aires acondicionados, seas a lo menos un buen instalador de aire acondicionado, si no es el mejor. Seas serio en lo que haces. Cumplas el tiempo de entrega de tus trabajos. Cualquiera sea tu oficio, cualquiera sea tu labor. Eso es una buena reputación. Eso te hará un nombre en tu oficio. Pero no debe ser eso el motor de tu existencia. El motor de la existencia se halla, según el texto, en que seamos conocidos por Él. Entonces, que el nombre nuestro sea el nombre de Cristo, el que tenemos. ¿De qué sirve que tengas un gran nombre ante el mundo, pero no ser conocidos por Dios? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Ser conocido por Dios implica a alguien que tiene una relación con Él de cercanía, alguien que Cristo es su Señor y que vive por Él y para Él. Si tú te encuentras aquí, mi amigo, sin Cristo, hoy el Señor te dice, ¿tienes oído? Escucha lo que el Señor dice. Abre tu oído y ruega al Espíritu de Dios que te guíe a conocer al nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Solamente a través de Él puede obrar en tu corazón y transformar tu alma. Así que no aparentes tener vida cuando solamente puedes tener vida en Él. Acércate a Cristo, arrepiéntete y cree en Él. Y mi hermano, tú no eres distinto tampoco. Tú también has estado buscando nombre, hacerte un nombre. Y hoy somos desafiados a que nuestro nombre solamente lo busquemos en Él. Que el único famoso sea Él. Que el nombre sobre todo nombre sea el nombre de Él. Que aunque el Señor aquí nos ponga a nosotros diferentes oficios, una vez más, el ejemplo de un pastor que tiene ese oficio tan particular y característico en una iglesia, que no sea eso lo que se roba ahora nuestra acción. Y lo digo también por aquellos que anhelan ser obispos o que anhelan el obispado, que anhelan ser pastores. Nuestro nombre no está ahora en que nos llamen de esa forma, sino que seamos de Cristo y que prediquemos a Cristo y que lo que busquemos sea la gloria de Cristo. Si tú has estado buscando hacer tu nombre, hoy eres desafiado a que nuestro nombre solamente lo busquemos en Él, que Él sea el conocido, que Él sea el famoso. Y aquí quiero que examinemos 3 consideraciones que mencionaba hace un instante. En primer lugar, mis hermanos, un llamado a yo ser un pastor fiel a Cristo. Tengo un compromiso con Cristo. Y delante de ustedes en este sermón, debe quedar grabado, literalmente también, pero grabado en sus mentes y en mi mente y corazón, de que el único a quien debo ser fiel es a Cristo, hasta el último suspiro de mis días, porque lo he visto y me ha dolido. Y quienes me conocen, mis pastores, amigos, consiervos, saben que cada vez que escucho que un pastor conocido cae, esa semana la paso mal. O por lo menos el primer día me devasta. Porque es como ver al Dios fiel y decirle, tú no me eres suficiente. Y esto me gustó más. Y me devasta porque sé que yo también pudiera pasar por lo mismo. Y por eso estas palabras me las predico a mi propio corazón y les digo a ustedes, tienen que velar porque yo o cualquier pastor en nuestra iglesia tiene que ser fiel a Cristo. No necesitamos nada más. Y cuando hablo de Cristo, hablo obviamente de sus implicaciones en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, todas las implicaciones del Evangelio, pero todo debe estar anclado a nuestro Señor Jesucristo. Oren por esto, mis hermanos. Clamen al Señor, haz de nuestro pastor que es un hombre fiel, Señor, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, porque lo hemos vivido y es feo, es horrible, es terrible, no queremos vivirlo más. Lo más fácil es tener que salir corriendo. Y lo que queremos es más bien, hermanos, que seamos un faro que nunca se le apaga su llama, de alumbrar a nuestro Cristo. ¿Están conmigo en esto? Oremos por esto. Pero también como iglesia. Una iglesia llamada a ser fiel por la fama de Cristo. Esto lo dice el pastor Juan Sánchez. Cuando el Cristo resucitado evalúe tu iglesia, ¿qué dirá? Si tu vida como iglesia está arraigada en el Evangelio y en el Espíritu que dan vida, entonces, independientemente de la etiqueta que el mundo te coloque, Jesús asegurará: el mundo puede declararte muerta, pero tú estás viva. Hermanos, ¿de quién realmente nos interesa que diga lo que nosotros somos? ¿Jesús o el mundo? Tenemos que hacer lo que Jesús nos llama a hacer. Tenemos que ser una iglesia viva, arraigada en el Evangelio y en el Espíritu de Dios, que es el que da vida. Fuera de Él nada tenemos, fuera de Él nada somos.
Así que como iglesia somos llamados a que nuestra fama sea porque llevamos el nombre de Cristo. Pero también, mi hermano, como individuos debemos ser fieles cristianos que viven para agradar a Cristo su Señor. Ese es un ruego que podemos hacernos, porque cada uno de nosotros debe examinarse. ¿Soy fiel al Señor? ¿No estoy viviendo conforme a Él? Que el Señor nos ayude a permanecer fieles hasta el final. Recordemos, en Alfred Nobel, él gastó el resto de sus días y también de su fortuna. Se dice que gastó cerca del 90% de su gran fortuna para cambiar su nombre al construir esta academia, este grupo, no sé cómo se llama, que se encarga de premiar a las personas en estas áreas de la ciencia. Mis hermanos, mientras él gastó todo de él para cambiar su nombre, tú y yo no tenemos que gastar nada. Para que tengamos un legado o una vida en abundancia, no tenemos que hacer tampoco nada. Jesús pagó el precio para que tengamos una vida de verdad y no de apariencia. Jesús pagó el precio para que tengamos un nombre. Jesús cambió el precio para que seamos ahora de su propiedad. Vivamos entonces para su gloria eterna y no para la gloria temporal. Oremos al Señor que nos ayude. Señor, no es el número, no es, Señor, De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón.